Bien, para empezar, esta es la parte de la lógica. Yo implementé clases porque lo vi más útil en este ejemplo. En este caso estoy heredando de ListView, que es una clase genérica de vista que nos proporciona el mismo Django y que, bueno, en general tiene propiedades para listar y pues es más útil, ¿no? Aquí, bueno, especificamos el modo que vamos a utilizar, que es en este caso entrada, la plantilla que vamos a utilizar para analizar todos los datos que hemos procesado aquí y la variable que va a ser la que itere sobre estos modelos, el modelo que he especificado. Esta primera función es que básicamente hace todo, ¿no? Primero aquí obtenemos el objeto autor y a partir y gracias al ID que estamos obteniendo de esta propiedad keywords, que lo que hace es coger el parámetro de manera dinámica desde la misma URL y mandarlos a nosotros, con ese ID nosotros vamos a retornar las entradas por el autor, ese ID del autor, ¿no? Vamos a filtrar entonces ahí recién y ya para poder entradas por autor, ¿no? Lo interesante aquí es darnos cuenta que esta propiedad es muy interesante, al menos para mí, como es nueva. Bien, lo que hacemos con esto es que, ¿cómo se obtiene esta ID entonces? Nosotros vamos a tener al darle clic, o sea, cuando el usuario dé clic a, básicamente al enlace del nombre del autor, a este, le dé clic, ya va a obtener automáticamente el ID del autor. ¿Y cómo? Porque nosotros en ese mismo enlace estamos pasándole la URL, que en este caso se llama entradas por autor, que déjenme les presento, es esta misma, entradas por autor. Entonces lo que hace es que ya de frente nos renderiza, ¿no? Esta URL, básicamente esta dirección, y aquí ya nos está pasando el, el ID, este ID. ¿Y cómo? Pues aquí miren, aquí está almacenando el ID del autor, entra, o sea, de la entrada, entra y saca el ID. Saca el ID, lo almacena en esta variable y nos la pasa a esta URL y esta URL es la que se encarga de mandar este parámetro por la URL y entonces lo que hace el keywords es obtener este parámetro por la URL y entonces aquí ya recién finalmente nos hace el filtrado. Entonces tiene que pasar por esos procesos, ¿no? Y es interesante porque obviamente aquí lo está pasando a la vista, es decir, le pasa todo esto. Esta es la vista, la parte de la lógica, lo que maneja todo y pues nos lo pasa ahí. Aquí lo interesante también es cómo se emplea la parte de las direcciones, las URLs, el tema de las clases, porque yo estoy usando una clase en vistas, ¿no? Y pues para ello tenemos este método, no sé cómo decirlo, que es asView, que se utiliza para las clases. En las funciones no se utiliza esto, y es lo diferente. Y pues en general eso es lo que hacemos, ¿no? Y me olvidé mencionar que eh, al utilizar esta función, es decir, o bien o tenemos el objeto o bien o tenemos una página de 404 en caso no encuentre el ID. Y pues quiero probarlo acá. Por ejemplo, yo no tengo el autor 9. Me pone 9, me aparece el not found. En cambio, yo sí tengo el autor, yo qué sé, 3. Y este sí aparece porque sí está. Entonces, hay como un tema de condicional, ¿no? No, mejor dicho, de esta función. Y la segunda función ya es adicional, porque en esta también obtenemos el mismo objeto autor, pero la cuestión es que ya pasamos todo el contexto, es decir, le pasamos más datos. ¿Para qué? Porque en la plantilla yo también lo que hice fue no solo acceder al ID, porque en esta solo estamos accediendo al ID, sino también, ya, y pues accedemos en este caso, yo accedí al nombre. Entonces, y aquí ya nos pasa todo el contexto, así, aquí ya podemos hacer el nombre, bla, bla, y se ejecuta con la misma función, básicamente. O sea, el tema de la vista, la llama y bla, bla. A ver, por ejemplo, bueno, ya se aparece ahí, sino como damos clic al autor y nos aparece de manera dinámica el nombre del autor con sus entradas, es decir, sus libros de la soledad, y ya está. Pues es todo. Gracias.